Pues sí, ya está grabando. Mire, no le está dando permiso para entrar al pastor Jairo. Pero no sé por qué, porque no lo veo aquí, no me aparece. Mm, ya, déjeme tirarle de nuevo. No me Espéreme. aparece a mí él, Es, entonces es, no le puedo dar. espéreme. Mm, espéreme. Una Conchita, ¿cómo está? Usted bendiga. Bendiciones, ¿cómo están? No me di cuenta que entré con la página de la iglesia, perdón. Ah, es ok. Se Hola, preocupe. hermanas. Mucho gusto en saludarlas, no las escucho, pero Gloria a bendiciones. Dios. Ok, aquí viene hermano Bien, Jairo. ahí está. Doctor Jairo, ahí está ya. Ya. Gloria a Dios. Bien. Como les decíamos, aquí vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La última vez estuvimos viendo la realidad de la, perdón, que voy en la dirección incorrecta, del propósito de la encarnación. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la naturaleza de la encarnación, a las dos naturalezas de Cristo. Vamos a ir un poquito rápido, así es que por favor, si toman notas, tómenlas rápido, porque no me voy a detener hasta dentro de 40 minutos. Si hay preguntas, anótenlas y me preguntan en ese instante. Cuando nosotros hablamos de las naturalezas de Cristo, estamos necesariamente hablando de el Dios y el hombre que estaban manifestados en el hombre Jesús que caminaba sobre la tierra por los 3 años y medio en el ministerio de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Aquí nosotros vamos así a vuelo de pájaro y después un poquito más avanzadamente ver lo que nosotros llamamos la unión hipostática, que es literalmente la consumación de la realidad de Dios venir a la tierra y tomar un cuerpo de hombre. La razón por la que esto es importante, ya nosotros la discutimos brevemente la semana pasada, es porque para poder pagar el precio del pecado, tenía que ser Dios, y para que el sacrificio fuera válido, tenía que ser hombre. Vamos a explicar algo de eso dentro de un instante. Nosotros vimos la semana pasada lo que nosotros decimos que solamente una persona ciega no podría ver. Aquí les estamos dando una cantidad enorme de versículos bíblicos, ambos, bueno, en este caso, todos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento les vamos a mostrar, donde nos hablan de la realidad de el que era Dios y vino a la tierra en el cuerpo de un hombre. El profeta Isaías identifica al Mesías aquí en Isaías 7:14 como Immanuel, Dios con nosotros. Y en Isaías 9 como el Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en Jeremías nos habla de el rey venidero como el Dios, el Jehová nuestra justicia, Jehová Sidenu. Ustedes son familiares con esa expresión. Igualmente en Miqueas, ustedes saben que esta es la profecía que nos habla de cómo Jesús nacería en Belén.
Y allí nos habla de que el Dios todopoderoso que existe desde siempre. También en Malaquías 3, 1 y 2 nos describe a cómo el Señor viene a su templo. Así, todo esto nos está mostrando como el que había de nacer no era sencillamente un niño, sino Dios. Y esto es lo importante de este mensaje en este lugar. Entonces, aquí vemos como el apóstol Juan nos habla en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después vemos en el versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es algo extraordinario. A mí me fascina el libro de Juan precisamente por la belleza de la manera como Juan expresa a Jesús como el Dios hombre. Y todos nosotros deberíamos estar a estudiar ese libro. De hecho, yo les he recomendado a todos una película que hay en YouTube que está versículo por versículo, muy bien hecha. Se llama a sí mismo el Evangelio de Juan. Está en español, por si ustedes, la película fue hecha en inglés, pero fue traducida al español y está en el internet. Muy buena calidad, muy bien hecha, muy bien presentada. Y como les digo, es extraordinaria. Aquí en mi casa la hemos visto más de 100 veces desde que salió en el año 2004. Asimismo, vemos como Jesús anuncia en, en Juan 10. Ustedes saben el famoso capítulo 10 del libro de Juan, donde él habla de ser el buen pastor. Y él dice, mi padre y yo uno somos, mis ovejas son mías y nadie me las roba. Y también como el Padre está en mí y yo en él. Jesús le dice al apóstol Juan en Apocalipsis 21, yo soy el alfa y el omega. Y aquí Pablo lo menciona en Filipenses 2 como el Cristo que existía en forma de Dios y no escatimó el ser igual a Dios, cosa que aferrarse, sino que se humilló, dice la palabra, y tomó la forma de un siervo y se humilló hasta la muerte, aún la muerte en la cruz. En Colosenses 1 nos habla de que él es la imagen del Dios invisible. En Colosenses 2, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es maravilloso, amado. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en un cuerpo físico. Es como dice exactamente Colosenses 2. Esto es bellísimo. Y tenemos también como en la primera de Timoteo nos habla el apóstol Pablo acerca de Jesús como el Rey eterno, inmortal e invisible. O en la primera de Timoteo también nos habla como Dios nuestro Salvador, o en Tito 2, nuestro gran Dios y Salvador. Estas son apelativos que Pablo le da a Jesús en sus cartas aquí a Timoteo y a Tito. En la primera de Timoteo 6, morando en la luz a la cual nadie se puede acercar. Bendito sea el nombre del Señor. Y por supuesto, en Hebreos 1, aquí nos habla de cómo en la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas, pero en los tiempos modernos nos habla a través del Hijo. Y aquí nos dice en el versículo 8 que él le dijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y eso es Dios hablándole a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilla
la Trinidad. Usted, el que no cree en eso está loco. Pero aquí nos dice también igualmente de los varios ejemplos de cómo en los evangelios y en muchas otras partes nos habla acerca del Hijo de Dios, y se refiere a él como el Señor. En el libro de Mateo, yo les pongo aquí una hilera de versículos. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 12, Filipenses 2, 11. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos hablan de Jehová Dios y que los autores del Nuevo Testamento utilizan para hablar de Jesús. Aquí debajo yo le pongo varias referencias, como en Isaías 43, podemos ver esa misma referencia en Mateo 3 y así por el estilo. Si ustedes hicieron lo que yo les pedí que hicieran, estudiar ese folleto, ya ustedes han visto todo esto, pero es importante que lo mencionemos. Asimismo, hay muchos pasajes en la Biblia donde Jesús es adorado como Dios. Por ejemplo, en Mateo 2, cuando se presentan los ángeles ante los pastores en el campo de Belén, allí ellos le adoran, y los mismos pastores cuando van a ver a Jesús le adoran, y allí podemos ver muchos otros pasajes que todos conocemos de momentos en que no solamente los discípulos de Jesús, pero otras personas le adoran, y él nunca rechazó esa adoración. Esto es algo importante porque nosotros vemos como los ángeles rechazan la adoración en la palabra de Dios, e igualmente los apóstoles nunca permitieron que se les adorara. Vemos el caso de Pedro cuando se presentó a Cornelio, por ejemplo, y allí Cornelio trató de adorarle y él le dijo: no, yo no soy más que un hombre igual que tú. Sin embargo, Jesús, cuando el hombre ciego se le presentó en Juan 9, él le abrió los ojos, y luego Jesús se encontró con él se arrodilló y le adoró. E igualmente vemos al ciego Bartimeo que le adoró. Y igualmente todos los discípulos en el bote, cuando Jesús hizo este maravilloso milagro, también le adoraron. Estos pasajes, amados, son pasajes que le dan por la cabeza a aquellos que rechazan la deidad de Jesús, a aquellos que se atreven a decir que Jesús no es Dios, pero igualmente golpean duro a aquellos que niegan la encarnación de Jesús. Y la Biblia está llena de ellos. No son uno ni dos los pasajes que podemos encontrar donde se nos muestra a Jesús como hombre, a Jesús como Dios y a Jesús actuando como hombre en forma de Dios. En el libro de Juan existen instancias numerosas. En el capítulo 8, él dice, después que Abraham, antes que Abraham era, yo soy, proclamándose a sí mismo el gran yo soy que apareció a Moisés en el arbusto en el monte Horeb. Aquí mismo en Juan 1:6, él les habla a sus discípulos. En Juan 14:1, ustedes todos son familiares con estos versículos. Cuando Jesús se le presenta, está hablando con sus discípulos y le dice que no estén tribulados. En la casa, yo tengo que irme para preparar una casa para ustedes, y cuando yo me venga voy a venir a buscarlos. En la casa de mi padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí, allí Jacobo le pregunta, pero ¿cómo podemos saber
el camino, si tú no nos lo ha mostrado, entonces Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Ustedes todos son familiares con estos versículos. El Señor no solamente apunta a Dios a través de Él, pero Él se apunta a sí mismo como Dios en muchas instancias. Este famoso teólogo, muchos libros, por cierto, que hay de él, unos comentarios bien interesantes y un libro de predicación bastante bueno. Yo recomiendo buscarlo. Nos dice que de Charles Hodge, nos dice que debemos ejercer la misma fe y confianza en Jesús que ejercemos en el Dios Padre, porque es Dios igualmente. Entonces aquí la Biblia repetidas veces le atribuye a Jesús cualidades que son únicas de Dios, como la omnisciencia, por ejemplo, o la omnipotencia. Aquí tienen versículos de referencia que ustedes pueden buscar y verlo en la actualidad. La omnipresencia de Jesús. Ustedes se fijan cuando el Jesús encarnado se le apareció en varios lugares a ellos, en el aposento alto 2 veces. Dice que tenían la puerta cerrada porque tenían miedo. Y allí dice que Jesús apareció. Él literalmente se metió en la habitación sin tener que abrir la puerta. Y allí él les dijo, tóquenme para que vean que yo soy de carne y hueso. Esto es una cosa extraordinaria. Igualmente se refiere a Jesús aquí en Apocalipsis como el Dios eterno y también en Isaías 9 y el creador de todas las cosas en Juan 1 o en Colosenses 1 o en Primera de Corintios 8 y por supuesto el juez eterno como nos habla en el capítulo 22 de Apocalipsis, que nos habla en Hechos 10 y nos habla en Romanos capítulo 2 también. Todas estas son cosas que ustedes necesitan estudiar. Están aquí las referencias bíblicas, búsquenla y compárenlas para que puedan verificar lo que les estoy diciendo. Yo no voy a hacer una exposición extensiva de todo esto porque tenemos mucho material que cubrir, pero ustedes tienen las herramientas en la mano y pueden escudriñar todo esto. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de el verdadero hombre, la genuina humanidad de Jesús. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar el verdadero en Hebreos 2:7, como nos habla de Jesús como el Dios hombre. Hay muchos otros pasajes en las escrituras de que nos hablan de la naturaleza humana de Jesús. Esto ya lo cubrimos ligeramente en las imágenes pasadas, pero aquí les estoy dando algunas referencias adicionales para que ustedes puedan escudriñar un poco más profundamente. Ustedes conocen, yo les mencioné a ustedes a lo que nosotros llamamos el protoevangelio en Génesis 3:15, cuando nos habla de cómo Jesús, el talón de Jesús sería mordido por Satanás y Satanás le pisaría la cabeza, y Jesús le pisaría la cabeza a Satanás. Nos está hablando directamente de la obra que Jesús hizo cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Allí sucedió exactamente eso. Jesús le quitó las espuelas a la muerte, dice la palabra de Dios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En Primera de Corintios 15. Aquí también podemos ver en otras referencias que él era profeta, que él era de la línea de Abraham, que nació de virgen, que era hombre de dolores, un siervo abandonado por Dios. Salmos 22:1. Cuando él, allí mismo el Salmo 22:1 comienza exactamente con esa referencia que él hace antes de entregar su cuerpo en la cruz.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto, hay muchos debates acerca de por qué Jesús dijo estas palabras. La realidad es que Dios tuvo que darle la espalda a Jesús en el momento en que él tenía cargado en sus hombros todos los pecados del mundo, porque Jesús no puede contender con el pecado. Y esto es perfectamente entendible, pero al mismo tiempo, otros teólogos nos dicen que allí en la cruz Jesús les estaba diciendo a aquellos fariseos que estaban burlándose de él, miren el Salmo 22 y dice, y miren lo que dice, él literalmente, porque el Salmo 22 nos da un recuento de la realidad de la victoria de Jesús en la cruz. Todo lo que habría de pasar está allí como referencia, igual que en muchos otros lugares. Pero aquí en Isaías 53, ese es el capítulo más bello de la Biblia con respecto al sacrificio de Jesús. Varón de dolores, usted, una cosa extraordinaria. Entonces, también aquí en el Salmo 16 nos habla de cómo él sería sacado de entre los muertos y sentado a la diestra de Dios en el Salmo 68. Bendito el nombre del Señor. Si ustedes quieren demostraciones para mostrarles a otros, ahí las tienen todas. Primera de Timoteo 3:16. Dios se manifestó en la carne. Segunda de Corintios 5:6. Cristo según la carne conocido. Gálatas 4:4. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Filipenses 2:7. A semejanza de hombre. Ya yo les narré a ustedes ese pasaje completo hace un momento. El autor de Hebreos dice que el Hijo... hay que tener cuidado aquí en esta instancia, porque aquí el autor de Hebreos nos dice que en todas las instancias fue hecho como sus hermanos. Y ciertamente Jesús fue y todavía es perfectamente hombre. Y todas las debilidades y todos las aflicciones y todas las cosas que un hombre pasa, Jesús estaba en la condición de pasarlas y de hecho las pasó la mayoría de ellas. Pero hay una realidad que es inevitable confrontar: el hecho de que en su humanidad Jesús estuvo constantemente demostrando que él era Dios. Muchos se han preguntado, y el otro día yo bromeaba y preguntaba, ¿cuándo se dio Jesús cuenta que él era Dios? Y el debate es grande, pero Jesús nunca en ningún momento tuvo alguna duda respecto de su deidad. Él sí sabía y estaba sometido a Dios, al Espíritu Santo, como hombre de carne y hueso, con todas las debilidades de todos los hombres de la tierra. De modo que su deidad, él se limitó a no usarla, no que no la poseía, tenemos que tener cuidado en eso, no que no la poseía porque nunca dejó de poseerla, pero se limitó a no usarla en muchas instancias. Hay varios casos en la palabra de Dios en que porque Jesús se comportó de maneras específicas, muchos dicen, mira, aquí está, realmente él no era Dios. Y esto es lo que nosotros llamamos usar un texto como pretexto sacado fuera de su contexto. En esto hay que tener mucho cuidado. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, amados.
Pero aquí nosotros estamos tratando de explicar por qué la Biblia nos habla a nosotros de carne. La palabra griega que se escribe sarx, y la cual es muy popular en la Biblia, porque en muchas instancias Pablo mismo, el autor del libro de los Hebreos, y en otras partes de la Biblia encontramos este término. La realidad es que no hay una razón específica, válida, explicada del por qué. Hay muchas razones deducidas de ello. Una de ellas, por ejemplo, es para que fuese posible verificar la autenticidad de la humanidad de Jesús, por razón de que habría instancias en las que muchos dirían que Jesús no era realmente humano. De hecho, los musulmanes, por ejemplo, tienen esta tradición de que Jesús realmente no murió en la cruz, que él no era realmente un hombre de carne y hueso. O sea, ellos dicen, él sí nació de virgen. Oigan bien la confusión que tienen. Él sí nació de una virgen. Es verdad que él fue engendrado por Dios, pero él no era Dios. Y porque él fue engendrado por Dios, no era un hombre como todos los otros hombres, sino que poseía una naturaleza especial que lo hacía diferente de todos los hombres. Y entonces alegan que en el momento de la muerte hubo un reemplazo y murió otra persona en su lugar. O sea, es una locura que solamente ellos se la creen, pero ya ese es su problema. Nosotros sí tratamos de hablarles. Hay una cosa maravillosa que está pasando en el mundo musulmán, en los lugares donde el evangelio no puede llegar. Jesús mismo se les está apareciendo a muchos. De hecho, en Egipto hay más de una organización cristiana que están haciendo publicaciones en estos lugares, anunciando por los medios sociales ¿has visto en sueño o en visión al hombre de la bata blanca? Porque él se aparece en una túnica blanca. Y dicen, él tiene un mensaje para ti. Llámanos y ponen un número. Porque Jesús se le ha estado apareciendo y muchos musulmanes han estado convirtiéndose al cristianismo a través de esta visión y este sueño. Bendito el nombre del Señor. Aquí hay otras razones que yo expreso. Ustedes pueden verlas más adelante. Yo las voy a obviar por ahora. Por la que el término carne es utilizado. Pero es importante lo que yo enfatizo aquí, que debemos entender que la naturaleza humana de Jesús no fue solamente una naturaleza humana protegida por la deidad, sino una naturaleza humana completamente debuida de todo poder divino. Cuando digo esto, no quiero decir que Jesús no tenía poder divino, sino que Jesús no estaba en su naturaleza humana protegido de manera especial por su divinidad, sino que estaba expuesto en toda su naturaleza a todas las debilidades de cualquier otro ser humano. La única excepción es que Jesús, como igual que Adán, no tenía pecado original. Y por esto es por lo que él como ser humano tenía la capacidad de ser el sacrificio, el cordero de sacrificio que podía tomar el pecado del mundo. O sea, estas dos cualidades tenían que estar juntas en él para que esto pudiese tener lugar. Pero aquí mismo, en la cena del Señor, que nosotros encontramos en los evangelios sinópticos, nosotros vemos como Jesús habla de que
la representación del pan es su cuerpo y el vino su sangre, por el sacrificio que él habría de hacer, derramando su sangre y sacrificando su cuerpo por la salvación del mundo. En otros lugares, en Juan 6, por ejemplo, él confronta a los fariseos y habla exactamente de esto, y ellos se espantan. Él dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y ellos se vuelven locos y terminan muchos de sus discípulos corriendo por esta razón. Pero aquí, por ejemplo, en Hebreos 10 nos dice: sacrificio y ofrenda no deseabas, pero has preparado un cuerpo para mí. Por eso nosotros somos santificados mediante esta celebración que nosotros hacemos. Quiero decirles que esta celebración que nosotros hacemos no es más que un recordatorio. Y en esto tenemos que tener cuidado de no confundirnos. Igual que el bautismo es un mandamiento y la Santa Cena es un mandamiento, pero ciertamente hay bendición en ello. Y por esta razón es importante. Pablo mismo les dice a los corintios: muchos de ellos estaban desfalleciendo por estar tomando la Santa Cena indignamente, porque es un acto reverente en el que nosotros debemos consagrarnos al Señor. Cuando hacemos este acto, debemos limpiar nuestros corazones si hay pecado en él, arrepentirnos y proclamar el nombre de Jesús y santificarnos frente a él en el momento de hacer este acto, que es un acto de santidad en ese momento, por lo cual debemos tomarlo muy en serio. Bendito el nombre del Señor. Bien, aquí hay otros más detalles. Yo voy a seguir a vuelo de pájaro. Porque aquí hay varios pasajes en el que Jesús se llama a sí mismo hombre, pero también otros pasajes en los que Pablo lo compara a él con el primero Adán. Por ejemplo, en Romanos 5, cuando él habla de que el primer Adán cometió este pecado que cubrió a todo el mundo, él como segundo Adán pagó por este pecado, literalmente limpiando a todos. Y esto es extraordinario. Yo les mencioné ya a ustedes aquí en 1 Corintios 15, donde él también habla del segundo Adán otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros vemos, y a mí me fascina, el otro día yo le puse a una hermana que le estoy enseñando inglés a través del libro de Juan, a buscar todas las instancias en que él mismo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero aquí ustedes pueden ver algunas instancias en el libro de Mateo, y son bastantes. De modo que Jesús está utilizando esta instancia como una referencia al libro de Daniel. Este es un título mesiánico que apunta a su humanidad, y en esto tenemos que estar claros. Entonces, también, por ejemplo, este versículo que a mí me fascina en Lucas 2:52, donde nos habla después que Jesús se quedó en el templo enseñándole a los fariseos y sus padres tuvieron que devolverse a buscarlo porque estaba perdido. Lo encontraron allí y le preguntan: ¿dónde ustedes creían que yo podía estar? Debería estar en la casa de mi padre. Y entonces después nos dice que él creció en sabiduría y conocimiento y en el temor de Dios y el hombre. En otras palabras, en el respeto y la reverencia de Dios y de sus padres, para ser más específico. De modo que Jesús, como ser humano, tuvo que pasar por el proceso de aprendizaje, de crecer, de desarrollarse y aprender todas las cosas como los seres humanos la aprenden, pero sin dejar de ser Dios. Aquí en Hebreos 5:8 nos dice
que él aprendió la obediencia. Oiga bien, y es una cosa extraordinaria. Bien, yo creo que podemos pasar esta. Entonces, ciertamente nosotros no podemos ignorar el hecho de que Jesús en muchas instancias utilizó su poder divino para ciertas revelaciones. Tenemos el caso en el capítulo 1 del libro de Juan, por ejemplo, de cuando Nataniel se le presentó y él le habló a Nataniel de cómo él lo ha visto debajo de la higuera cuando él estaba orando, etcétera, etcétera. Y asimismo en el capítulo 2, como habla de que él conocía el corazón del hombre. Y igualmente como cuando se le presentó cuando le dijo a Mateo que Satanás quería cernirlo, pero que él iba a orar por él. Todas estas son cosas que solamente en su divinidad él podía saber. Aquí hay muchas otras instancias en la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo también vemos como hay muchas otras instancias en las que él tiene que hacer cosas por su humanidad. Por ejemplo, en el pozo de Jacob, cuando habló con la mujer samaritana, él tuvo que sentarse a descansar. O cuando estaba en el bote con los discípulos, se acostó a dormir porque estaba cansado. O en Getsemaní, cuando estaba orando, dice que sudó gotas de sangre. Yo les hablaba a ustedes el otro día de cómo esta es una acción que es real y que puede suceder en una persona que está en alto estrés, en alta tensión. Los vasos capilares de la frente se rompen y se mezclan con el sudor. O sea que esto no es nada extraño que pasó allí, sino es una reacción normal de una persona que está bastante estresada. Y igualmente vemos como en la cruz él pidió agua porque tenía sed, etcétera. Igualmente vemos como los discípulos le dieron de comer porque tenía hambre cuando en varias instancias, pero particularmente cuando se les presentó en la habitación, les preguntó, ¿tienen algo de comer? Allí sabemos nosotros que él lo que quería era más demostrarle que él era de carne y hueso, pero ciertamente esa instancia nos demuestra a nosotros su naturaleza humana, no solamente antes de ser levantado entre los muertos, sino aún después de la resurrección. De modo que el Jesús que nosotros conocemos hoy y que está sentado a la diestra del Padre, todavía tiene un cuerpo humano, solamente un cuerpo humano regenerado, un cuerpo humano de gloria, que es el mismo cuerpo humano que nosotros vamos a tener cuando seamos levantados con él. En esto tenemos que estar claros, amados. También vemos como él sangró y murió una muerte real. Y a la palabra nos dice todo lo que pasó después de esto. Pero definitivamente él les dice a los discípulos cuando se les presenta, miren, tóquenme, véanme las heridas, etcétera, etcétera. Bien. Pero también nosotros nos damos cuenta de que Jesús tenía emociones como cualquier otra persona. Vemos como él en el templo, por ejemplo, en Juan 2, él sacó un látigo y comenzó a fustigar a los animales para que se fueran y a voltear las mesas de los cambiadores de monedas. También vemos como él se enojó en más de una instancia cuando, por ejemplo, los discípulos trataron de retener a los niños que querían venir hacia él. También estuvo conmovido en varias instancias igualmente. Podemos hablar de la viuda de Naín, por ejemplo. Son ejemplos que no están aquí, por eso se los menciono. En el caso de Lázaro, vemos como él estuvo turbado y después lloró
dice, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Y asimismo, también nos habla en el Gólgota, cuando él estaba orando, que su alma estaba turbada o estaba triste. Vemos en Juan 13, en Juan 12, perdón, cuando se presentan aquellos griegos que dicen que querían conocer a Jesús, dice, él dijo allí mismo, mi alma está turbada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y que ya casi salimos de esta sección. Y nos vamos a parar un par de minutos cuando salgamos de ella. ¿Qué más? Yo les dije ya todo esto que tengo aquí mostrado. Yo me adelanté. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, déjenme tragar un poco de saliva porque he hablado mucho y tomar una breve pausa para darles a ustedes la oportunidad de hacer alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, lo cual es bastante. ¿Alguna pregunta, por favor? Noten ustedes el valor de esta realidad. Aquí nosotros estamos viendo cómo la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús estaban juntas en un mismo cuerpo, pero no estaban mezcladas. Jesús seguía siendo completamente Dios y completamente hombre. Él nunca dejó de ser uno o de ser otro, pero como hombre en su naturaleza humana, él se comportó como todo humano se comportaría, y en su naturaleza divina, él actuó como el Dios que era en muchas instancias frente a circunstancias específicas. Y esto lo vemos bastante claro, por ejemplo, en la transfiguración, cuando él subió con los dos hermanos y con Pedro, Jacobo y Juan y Pedro, al monte de la transfiguración, donde se juntó allí con Moisés y con Elías antes de su sacrificio. ¿Alguna pregunta? Gloria a Dios, no tenemos pregunta. Wow, qué lindo. Esto está bueno. Bien. Oh, aquí está Mayo. Ella tiene una pregunta. Por favor, Mayo. No es una pregunta, sino una confirmación de que como mismo Jesús lo sintió, nosotros también sabemos que cuando estemos cerca de la muerte vamos a tener estos mismos sentimientos, tristeza, nuestra alma se va a turbar, pero espiritualmente sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos da esa calma, esa fe de que todo eso va a pasar y que Dios ya nos tiene preparada la vida eterna. O sea que lo que pasó Jesús es lo mismo, nos está diciendo que es lo mismo que nosotros vamos a pasar y que estamos pasando. Amén, amén. Esto es, si es que llegamos a morir en el cuerpo, porque puede ser que se aparezca mañana y nos vamos con él y ya. Sí. Y tendremos un cuerpo de gloria, un cuerpo extraordinario que es imperecedero, y esto va a ser la belleza que estamos esperando. Claro, nosotros por un lado deseamos irnos con Cristo, por otro lado deseamos quedarnos más tiempo para poder seguir marchando y buscando a aquellos otros que aún no han venido a los pies de Cristo. Pero al final eso todo está en las manos de Dios, y Él decidirá cuándo nos vamos o qué tanto nos quedamos. Y nosotros celebramos de cualquier manera. Como dice Pablo, vivir es Cristo, morir es ganar. Como quiera es victoria. Así es que gracias, Mayo. Muy buena observación. ¿Alguien más? Bien. William, would you grab me a bottle of water, please? Thank you. Gloria a Dios. Bien, yo voy a entonces
porque hay todavía un poquito de material por cubrir y no queremos desperdiciar esta oportunidad. Vamos a seguir avanzando, porque la verdad es que, gracias, campeón. La verdad es que es necesario. Deme un segundo aquí rapidito. Gloria al Altísimo. Bien. Gloria a Dios. La razón por la que esta sección que vamos a ver ahora es tan importante, amados, es porque, y los voy a compartir de inmediato, es porque en ningún lugar existe una definición mejor o no nos ha sido dada, no podemos encontrar, no hemos podido crear una definición mejor de lo que nosotros llamamos la unión hipostática, que la que nos da a nosotros en el Consejo de Calcedonia, lo que nosotros llamamos aquí pero esto lo vamos a ver en un segundo. Hasta ahora hemos visto a Cristo como Dios y como hombre. Nosotros no tenemos que probar su deidad, pero sí tenemos que saber todo acerca de su condición como Dios y su condición como hombre para nosotros poder realmente enseñarles a otros de qué se trata esto, para poder aclarar la razón por la que esto es necesario y cómo esto afecta el sacrificio de la cruz y cómo es posible que un hombre pueda pagar por el pecado de todo el mundo y cómo es que cómo es que Dios puede venir y engendrar a una mujer y terminar en el cuerpo de un hombre. Todos estos son detalles que son indispensables para nosotros, especialmente como personas que están llamadas a enseñar a otros, a guiar a otros. Pero aquí, amado, vamos a ver ahora mismo esta declaración que es la más completa que existe en la historia de la iglesia con respecto a la unión hipostática. En el año 451 después de Cristo, y esto fue causado por una serie de conflictos que estaban naciendo, especialmente con los problemas de la apostasía de los gnósticos y la apostasía de ciertos creyentes que habían surgido, que estaban creando sectas en las que se inclinaban a enseñar que Jesús no era perfectamente Dios, o que Jesús no era Dios para nada, o que Jesús era Dios, pero no era perfectamente hombre. Habían varias de estas, ustedes. Claro, existen una o dos de ellas específicas que eran las más complicadas, como el arianismo, por ejemplo. Pero aquí yo les voy a leer esta declaración. Ustedes pueden leerla conmigo en silencio allí donde están, porque es importante que la leamos. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres de Nicea, esta reunión de este consejo de Nicea se estableció aproximadamente unos 130 años antes. Pero aquí continúa diciendo, todos con un consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y también perfecto en la edad adulta, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre de un alma y cuerpo razonable, es decir, racional,
consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la virilidad. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, eternamente engendrado del Padre según la divinidad, y en los últimos días para nosotros y nuestra salvación, nacido de la Virgen María, la Madre de Dios, según la virilidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, a ser reconocido en dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de naturalezas no se elimina de ningún modo por la unión, sino que se conserva la propiedad de cada naturaleza y concurren en una persona y una subsistencia, no partidas o divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado concerniente a él, y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos lo ha transmitido. Esta declaración, amado, todavía hoy continúa siendo la más sólida que se ha escrito con respecto a la unión Dios-hombre en Cristo Jesús. Y yo les recomiendo a ustedes que la lean más de una vez y hasta la memoricen si es posible, para que se les quede grabada en el corazón, porque esta es una gran realidad que nos hace ver a nosotros hacia arriba y entender que ese al que adoramos, que está llenando nuestros corazones, es el Dios hombre vivo que nos vendrá a buscar en el día de su segunda venida. Y esto, créanme, que no va a durar mucho tiempo. Gloria a Dios. Esto es una manera hermosa como esto es presentado aquí. Pero lo importante de todo esto es la conclusión a la que los padres de la iglesia llegaron. La misma conclusión que la Biblia nos enseña claramente, pero que muchos, por la tergiversación de la palabra de Dios, han manipulado y traído a la confusión. Cristo es consustancial con el Padre y consustancial con el hombre. Y esto es importante porque es la única manera en la que puede ser mediador entre el Dios y hombre, como nos dice en el libro de los Hebreos. Dios es tres personas que son en un ser, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Aleluya. Bien. Entonces, ¿a dónde estamos? Esta unidad genérica con el hombre amado creó al hombre que sangró en la cruz, y esa sangre tenía que ser derramada porque esa fue la condición establecida por Dios para el sacrificio del Cordero de Dios. Hay una documental por ahí que yo, como hijo de Dios que cree que con Dios nada es imposible, hay un varón por ahí que ha sido un perseguidor de la arqueología para demostrar las cosas de la Biblia, y el cual alega haber descubierto, esto es algo que está muy callado en Jerusalén, pero hay más de una persona que dice que el Arca de la Alianza fue encontrada en una cueva escondida debajo del templo. Y este hombre es alegado que fue él quien descubrió esto en una de sus investigaciones, y dicen, según yo, esto no me lo crean a mí porque yo estoy hablando lo que yo he leído en estos documentales escritos y también lo he visto, está en YouTube eso, ustedes lo pueden ver.
Y he visto algunos anuncios en Facebook acerca de este hombre también. O sea que no va a ser difícil para ustedes encontrarlo. En la que dice que el arca estaba colocada en una posición debajo de esta cima donde las tres cruces fueron plantadas. Y nos dice de cuando la cruz de Cristo Jesús fue plantada en aquel lugar, cuando tembló la tierra, se abrió una grieta, la cual llevaba directamente al propiciatorio, a la tapa del arca de la alianza, donde estaba escondida allí debajo. Y dice que la sangre derramada por Jesús allí en la cruz corrió lo suficiente para que varias gotas de ella terminaran cayendo encima del propiciatorio, como tenía que ser, con un sacrificio perfecto hecho en el tabernáculo para el perdón de los pecados. De hecho, este video que yo vi nos muestra cómo se tomaron muestras de estas manchas negras que habían allí, que ellos decían que era sangre, y lograron verificar en un laboratorio que ciertamente era sangre humana, pero más aún el debate es que aquellos que investigaron dicen que esta no era una sangre común, sino que esta sangre solamente tenía los cromosomas femeninos y no los cromosomas masculinos. De modo que alegan que esta era necesariamente la sangre de Jesús. Y es la cosa que yo le digo, que yo pienso en esto y pienso en la posibilidad de que esto sea una realidad y se me engrifa la piel, se me pone la carne de gallina. Porque yo sé que Dios es capaz de mucho más que eso. Y yo se lo pongo a ustedes en perspectiva. Búsquenlo en el internet, búsquenlo en YouTube, ustedes lo van a encontrar y gócense mirando esto, porque la verdad es que es bastante interesante. De cualquier modo, vamos a continuar porque tenemos mucho más que ver en este sentido. Charles Hodge, que hablamos anterior, nos dice que en la enseñanza, por lo tanto, que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, las escrituras enseñan que él tenía una inteligencia y voluntad finitas, de modo que él tuvo que aprender como todo hombre. Pero al mismo tiempo, él tenía en su naturaleza divina, por supuesto, la sabiduría e inteligencia que es de Dios. Y ya eso es otra cosa. Y es por lo cual nosotros decimos que Jesús, todas esas demostraciones que se nos presentan en la Biblia de su divinidad, él las ejecutó en esa naturaleza divina, sin afectar su condición humana y su responsabilidad de vivir en la perfecta naturaleza humana en obediencia a Dios y bajo la sujeción al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el credo de Calcedonia insiste que el mediador es una persona. Y esto es importante porque esto es otra herejía que han aparecido por ahí que nos habla de dos personas. Una persona, dos naturalezas. Un hombre con una personalidad que no tenía el cromosoma del hombre, solamente el cromosoma de la mujer, el cromosoma que completaba al ser que es el hombre, el Dios hombre, vino de la divinidad, vino de Dios directamente. Entonces, la personalidad de Cristo y la personalidad del Logos terminan siendo la misma personalidad. Es uno solo. Esto hay que insistirlo, amado, hay que martillarlo, porque aún hoy muchos cristianos se confunden con esto. Cuando hablamos de dos naturalezas, estamos hablando de la encarnación
del Dios de la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de el Hijo de Dios que tomó el cuerpo humano. No hay dos personalidades. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjense acá, vamos a verlo un poquito más detalladamente. Las escrituras nos lo muestran de manera clara. La Biblia nos hubiera marcado algo, nos hubiera evidenciado de alguna manera la diferente personalidad de Jesús si hubiese más de una. Pero al contrario, cuando Jesús hace todas sus cosas como una persona, como un individuo, Él las hace todas usted de la misma forma que cualquier otra persona. Él se levantaba temprano a orar, Él se reunía con sus discípulos a conversar, Él comía, Él sufrió, Él lloró, Él le dio hambre, a Él le dio sueño. Nosotros nunca vimos una separada personalidad que se comportara como Dios, sino una persona única que en ocasiones mostró cualidades divinas en su actuar en requeridas instancias. Por ejemplo, en el momento en que estaba en el bote con los discípulos, que le habló a los vientos y le habló a las mareas y los hizo calmarse. Sin embargo, allí mismo nosotros vemos que esta misma persona que tuvo que ser despertada porque estaba cansada, porque tuvo que acostarse a dormir. Y esto nos muestra a nosotros instantáneamente en estas dos instancias la misma persona haciendo las dos acciones de Dios por un lado y de hombre por otro lado. Entonces, en la doctrina de la Trinidad, existe la palabra de Dios abundante. Y mire, muchos de los argumentos que tenemos hoy es porque la Trinidad como palabra no existe en la Biblia. Sin embargo, por donde quiera tenemos evidencia de que existen tres personas con características personales individuales, con comportamientos personales individuales que conforman al único y verdadero Dios. Aquí yo les doy a ustedes algunas referencias bíblicas, pero ustedes las pueden encontrar por donde quiera, porque hay muchas más que esta. Pero nunca vamos a encontrar a la persona humana de Jesús tomando una acción que no fuera de una sola persona. Esto es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí lo vemos a él aludido como profeta, como sacerdote, como rey, como pastor, como el Cristo, como el Cordero de Dios. Ahí ustedes tienen referencias a todo dar, como mediador, como Señor de señores, Rey de reyes, como hombre, como redentor, como salvador, etcétera. Y en todas las instancias vemos una sola persona. No hay una sola referencia de la Biblia por ningún lado que nos muestre alguna señal de que Jesús pudo haber tenido más de una personalidad. Bendito el nombre del Señor. Por favor, un segundo. Val, can I call you in about 20 minutes? I'm teaching a class right now on the internet. I'll call you right back, okay? Okay. Ok, entonces, por fin, y ya casi terminamos, amados, ya estamos llegando a la curvita final. Estos títulos se basan todos en el hecho
de que Dios caminaba por la tierra como una persona natural, que era Dios, pero que en su naturaleza humana podía ser humillado, maltratado, muerto, insultado, y pasado por todas las cosas que cualquier ser humano pasaría. Entonces, de modo que cualquier cosa que se pueda afirmar acerca de estas dos naturalezas tiene que afirmarse acerca de la persona de Jesús. Y yo les pongo aquí esta referencia para aquellos que les gusta estudiar teología. Esto los teólogos le llaman la comunión de los atributos. En otras palabras, yo no les llamo la unión de los atributos, fíjense ustedes, sino la comunión de los atributos. En otras palabras, atributos compartidos. Había una comunidad de atributos que eran todos parte de quien era Jesús, y estaban los atributos de la naturaleza humana y los atributos de la naturaleza divina, sin que se mezclaran en ninguna instancia. Gloria a Dios. Y por fin, yo creo que ya con esto llegamos. Por fin vemos aquí el trato especial que no solamente los hombres, sino los santos le dan a Jesús. De orar por él, de adorarle a él, de alabarle a él, de toda demostración de que él era el Dios, el Mesías esperado, está latente, presente en la Biblia. Y él todavía hoy es adorado y alabado por billones de personas, amados. Y estoy hablando de billones, aunque ciertamente muchos de esos que le alaban y le adoran realmente no son sus seguidores, sino que lo hacen por asunto de religión. Esto es un gran problema que nos pone a nosotros un reto. Tenemos que continuar marchando, que continuar luchando, que continuar martillando para que este Jesús que nosotros conocemos como el Dios hombre, que nosotros elevamos, al que nosotros alabamos y adoramos, sea conocido como el único Salvador por más de aquellos que lo confunden y lo tratan como un ídolo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo podría decirle muchas otras cosas a este respecto, pero no voy a continuar porque estos otros detalles que están aquí son todos referencias bíblicas. Que ustedes ya son familiares. Nosotros hemos discutido esto brevemente en esta noche. Por ejemplo, aquí el hecho de las instancias en las que Jesús es presentado como hombre y como Dios. Pedro mismo maravillosamente, Señor, ¿a quién hemos de ir? Si solamente tú tienes palabra de verdad. En Juan capítulo 6, allí Pedro le está adorando literalmente. Y él estaba hablándole a Pedro como un ser humano común y corriente que estaba al lado de él. Esto es importante. Pero por favor, escudriñen estas palabras y no se permitan detenerse allí. Mucho de esto que estamos mirando acá, que yo he pasado, ya ustedes lo han visto. En esta comunión de la personalidad de Jesús. Controlar el clima en Marcos 4, perdonando pecados en Mateo 9. Ustedes recuerdan este paralítico que fue bajado por el techo, y allí Jesús lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y cuando los fariseos los retaron, él dijo: para que ustedes vean que yo tengo poder para perdonar pecados, le dijo: levántate, toma tu cama y vete. Y el paralítico se levantó y se fue. Entonces, ciertamente, todos estos son cosas
que ustedes, algunos de ustedes, quizás todos, son familiares con ellas y que ahora pueden ponerlas juntas y darse cuenta del por qué. Pero es importante que lean estos. Todos ustedes tienen este folleto. Si no lo tienen, avísenme que ahora mismo se los mando, porque es importante que lo tengan. Y en la semana que viene vamos a completar esta sesión. Ya no nos queda mucho de ella y vamos a entrar a la siguiente sesión, que es la sesión quizás debería decírselo, porque ustedes son gente adorable y se lo merecen. ¿Qué les parece? Bueno, lo que vamos a ver en la siguiente sesión es la misión y el ministerio de Jesús. Vamos a estar viendo el propósito o los propósitos, porque son más de uno, de Jesús haber venido a la tierra y cómo estos nos afectan a nosotros y cómo este ministerio también nos afecta a todos nosotros. Pero mientras tanto, por favor, completen este folleto de la encarnación. Nos quedan aún algunas vistas y discusiones por hacer. No son demasiadas, pero son todas poderosas e interesantes. Así es que véanlas para que podamos tener una discusión la semana que viene. Entretenernos un rato con esto, gozarnos y después entrar en la curva, en la última etapa, que va a ser la mejor de todas. Así es que gloria a Dios. Yo le doy gracias a ustedes por esta noche. ¿Alguna pregunta, por favor? Bendito sea el santo nombre del Señor. Si nadie tiene nada que preguntar, yo les exhorto, léanse este material, por favor. Está delicioso y léanlo con la Biblia en la mano para que puedan mirar las referencias y hacer sus comparaciones. Tomen notas y anoten las preguntas para que la semana próxima vengan y me den por la cabeza bien duro, para que podamos gozarnos juntos. Les voy a decir, yo ni remotamente que me las sé todas. Hay mucho que yo no me sé, demasiado. De modo que si hay alguna pregunta que yo no pueda contestar, la vamos a buscar juntos, la vamos a escudriñar juntos y vamos a responderla juntos. Porque así es como se aprende. Yo quiero decirle a ustedes que yo aprendo enseñando. Por eso me gusta enseñar. Y aprendo de todo el mundo. De hecho, mi hijo vive dándome lecciones a mí continuamente, a cada rato. Y yo solamente me sonrío y le digo, gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces. Yo he aprendido de niños de 5 años y de viejitos, de muchos que nunca han leído una Biblia y de muchos que han sido verdaderos teólogos. Pero donde más he aprendido ha sido instruyendo a otros. Así es que, por favor, motívense, escudriñen, lean, estudien y vamos a enseñar a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos, para que así podamos continuar aprendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Si no hay preguntas, le entrego al pastor Felipe. Gloria a Dios. Tiene el micrófono apagado, pastor. Gracias, Pastor José, por ese tiempo precioso de enseñanza y aprendizaje de la palabra de Dios. Y gracias a los hermanos que se han conectado esta noche. Les invitamos a que pongan en su agenda este tiempo, aunque siempre tratamos de recordarles porque a veces nos olvida, pero pues ustedes mantengan ahí su agenda para que podamos comenzar a tiempo. Así que Dios me los bendiga.
Súper está con nosotros aquí, va. La conexión es la misma todas las semanas. Exacto, la misma conexión es siempre, hermanos, pero a veces pues les mandamos recordatorio, ¿no? Bueno, si no hay más, no hay preguntas, le vamos a pedir a esta hermana Conchita que nos despida en oración. Porque ella prendió la cámara porque quiere un privilegio, así que yo se lo voy a dar. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento que permitiste que aprendiéramos de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que nosotros podamos entender más cada día de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, repasar y que no tengamos ese pretexto, Señor, de que lo dejamos para mañana, Señor, darnos esa fortaleza, darnos esa fuerza para que nosotros podamos siguiendo estudiando, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, y edificándonos, Señor, y sobre todo también enseñando tu palabra a otros que la necesitan, Señor. Te pedimos que bendigas cada uno de nuestras familiares, Señor, de cada una de las personas que están aquí presentes, Padre Santo, y que, Señor, nos cuides y nos protejas en esta pandemia, Señor, Padre mío, porque está como complicado estos días, pero confiamos en ti, Señor, porque tú eres maravilloso, confiamos en tus promesas y te pedimos que tengamos una buena noche, que podamos descansar y que pronto, Señor, nos veamos nuevamente en tu presencia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias bueno, a todos. Les agradecemos bendiciones a todos. verdaderamente. Gracias. Cuídense.